vayamos al programa para ubicarnos temáticamente qué vamos a dar hoy, porque es muy importante este puntapié inicial, digamos, que resulta clave. Vamos a nuestro programa, ustedes están en la cátedra de la doctora Echeverry, seguramente, que es la titular. ¿Y qué es lo que entra en el parcial? En el parcial entra de la unidad 1 a la unidad 8. Es decir, todo lo que es sujeto de la relación jurídica es lo que entra en el parcial. Entra esta bolilla introductoria, que es la unidad 1, en donde vemos la definición del derecho general, qué es el derecho privado, la fuente del derecho, la ley del tiempo, donde se ve justamente el Instituto del Abuso del Derecho, que es lo que veíamos en la clase de Porti. Y la unidad 2 ya empieza todo el desarrollo temático de lo que es el sujeto de la relación jurídica, es decir, la persona. Esto, la unidad 2, es lo que la doctora Alejandra Echeverry va a desarrollar mañana, por lo menos en los temas más importantes, ¿no es cierto? Atributos de la personalidad, capacidad, que es una bolilla que le interesa mucho a la doctora Echeverry, de la 4 a la 5, derechos de la personalidad, que es una bolilla muy apasionante, pero no entra tanto en el parcial, la 7, que es muerte, que entra muchísimo, y la 8, que es persona jurídica. Eso es lo que de estas 15 bolillas que componen el programa de Derecho Privado, parte general, van a ser evaluados ustedes el 13 de octubre. ¿Está? Que no falta tanto, faltan 3 semanas. Por ende, nosotros vamos a tener 3 o 4 clases aparte de esto. Entonces es muy interesante para que la clase que viene puedan venir con los conceptos leídos y sobre todo las dudas para preguntarme en directo, porque lo lindo que tiene el canal de YouTube y todas esas cosas es que pueden ustedes en diferido ver e incluso pueden en el canal de YouTube hacer observaciones y demás, pero la idea es que tengan este feedback, ¿no es cierto? Bueno, hechas todas estas aclaraciones, partamos leyendo un poquito a qué es esto que vemos en derecho civil parte general, qué es esto del derecho privado. Bueno, entonces, veamos un poquito esto, que vendría a ser el punto 1, creo que hay otro alumno, ya no puedo hacer toda la introducción de nuevo. Bueno, vamos a ver entonces, esto del punto 1, ¿no es cierto? Para adentrarnos con una visión general de la materia y después ir en particular. Estos 2 puntos vamos a ver hoy. Derecho en general, derecho civil, derecho privado. Fuentes lo dejo para la lectura suya, podemos leer el artículo. Y la ley y el tiempo, en todo caso, vamos a ver en la clase que viene. ¿Está? Porque es un tema que es muy importante y que entra mucho y que no fue desarrollado por la doctora Echeverry en las clases en directo, ¿cierto? Y que en el plan de desarrollo temático de la doctora Echeverry tampoco está. Fíjense que en el programa de clases dice acá, 17 de agosto, encuentro y bienvenida, presentación, bibliografía y modalidad cursada. Por eso yo entiendo que eso ya lo tiene claro. Vamos a los contenidos. Mañana, unidad 2, la persona, y unidad 3, atributos de la persona. En octubre, la 4 y la 5, y después, esto es previo al parcial, después para el final, ya la 13 y la 14, con vicios de los actos voluntarios y los actos jurídicos. O sea, esto que yo doy ahora, ustedes en directo no tuvieron la posibilidad de escucharlo nunca, o por lo menos de hacer la interconsulta, y por eso es que toco este tema, ¿no es cierto? Y no otro. Bien, por favor, si bien yo hablo muy rápido, no me molesta para nada que me interrumpan. Es más, me veo aburrido hablar solo nomás. Por favor, ya sea que levanten la mano digital, me hablen, pregunten lo que necesiten, porque de eso se trata esta clase en directo, ¿no es cierto? Bien, entonces vayamos diciendo qué es esto de la relación jurídica, el derecho objetivo, subjetivo, el interés legítimo, difuso y la teoría del abuso del derecho. Entonces, primera cuestión, ¿de qué habla nuestra materia? Porque lo primero que vemos es que ¿cómo se llama la materia? Se llama derecho privado y parte general. Es decir, que tenemos una contracara, ¿no es cierto?, entre el derecho privado y el derecho público. El derecho privado regula las relaciones interpersonales de los sujetos sin la intermediación del Estado, mientras que en el derecho público tenemos digamos, la relación del Estado con otros estados, como el derecho internacional público, o del Estado con los particulares, como por ejemplo una rama del derecho público esencial, que es el derecho constitucional. Entonces, ya de entrada vemos ¿sí? Ya de entrada vemos que no estamos hablando de derecho público, sino que en nuestra materia hablamos del derecho privado. Es decir, que ya nos centramos en las relaciones interpersonales de los sujetos, quitando
justamente al estado del medio. Por supuesto que cuando hablamos del estado, estamos hablando de que las relaciones jurídicas que explicamos, que es este punto A de la unidad 1, hacen referencia a los particulares o al estado cuando actúa como particular, porque el estado puede actuar como particular. Eso lo vamos a ver después de la unidad 8, en la unidad 8, unidad 9, cuando veamos la clasificación de personas jurídicas y el estado en sus tres dimensiones, ¿no es cierto? Nacional, provincial y municipal. Entonces, vamos ahora de lleno a ver qué es la relación jurídica, qué es el derecho privado, qué es el derecho privado parte general. Entonces, sabemos que en la carrera de abogacía existen varios derechos privados. Privado 1, que es parte general, privado 2, que es obligaciones, que ahora tenemos las obligaciones en general, y después el derecho de daños, que es todo obligaciones, después derecho civil contratos, después reales, después familia y después sucesiones. Fíjense que en todas las materias hay contenidos que se vinculan con los nombres, ¿no es cierto? Uno dice familia, ya sabe que va a hablar del matrimonio, del divorcio, de las adopciones, las sucesiones en el derecho sucesorio, ¿no es cierto? En los testamentos. En los contratos, obviamente, voy a hablar civil 3. Entonces, más o menos se entiende todo cuando viene después por el título de la materia. Pero en derecho privado, parte general, digamos que es parte general. Parece que no entendemos de qué hablamos. Entonces, definimos al derecho privado como el conjunto de normas que regulan o la disciplina que estudia a el derecho privado, quitando las condiciones particulares de la relación jurídica, estudiando al sujeto de la relación en general. ¿Qué significa esto? Si tengo un contrato, es de contrato. Si tengo un daño y perjuicio, es de obligaciones. Si tengo un problema de esposo y esposa, es de familia. Pero si no está en ninguno de esos lados, por eso se dice que el derecho civil parte general es residual, es nuestra materia. En nuestra materia vamos a ver puntualmente la relación jurídica. La relación jurídica es todo, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que es todo? Porque es el vínculo que tiene un sustrato jurídico, es decir, que está regulado por el derecho y que ante un incumplimiento o una infracción legal tiene una consecuencia jurídica. Por ahí yo siempre hablo de que, lo explico en las clases, que para entender la diferenciación de una relación, por ejemplo, social o un vínculo de amistad o un vínculo no jurídico, tenemos que hacer el contrapunto entre un noviazgo y un matrimonio. Los noviazgos no tienen regulación jurídica. Puede ser una simple salida, una reunión en un boliche, un noviazgo de 10 años, siempre y cuando no haya convivencia, porque sí, la convivencia tiene una connotación jurídica y el estatus jurídico de concubino está protegido por el derecho. Pero un simple noviazgo donde cada novio está en su casa no tiene un trasfondo jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Si esos novios se casan, la relación, que en principio no es jurídica, se transforma en una relación jurídica. Entonces ya en ese caso hay un, digamos, vínculo jurídico que regula los lazos de esa relación jurídica. Tiene tres grandes elementos. Y escuchen bien esto porque esto es muy, muy importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de derecho privado, parte general. Estos tres grandes elementos son el sujeto, el objeto y la causa. El sujeto, escuchen bien, está estudiado en la primera parte de la materia. El sujeto de la relación jurídica, es decir, nosotros, las personas humanas, también las personas jurídicas, desde su naturaleza, desde el comienzo de la vida, de la concepción, desde su capacidad, los atributos, el nombre, el domicilio, todo está estudiado en esta primera parte y es lo que va a ser objeto de evaluación en el parcial, que saben que el parcial es multiple choice y que es al libro abierto. Bien, entonces, la unidad 1 es una unidad introductoria, pero después, la unidad 2, cuando vemos personas, lo que van a ver mañana con la doctora Echeverry, nacimiento, la reproducción asistida, atributos de la persona, ahí veremos todo lo que es el nombre, el estado civil, la capacidad, el domicilio. Todo esto, unidad 4, unidad 5, todo lo que entra al parcial, unidad 6, el fin de la persona y la clasificación y la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, de la 8 entra al parcial. Y justamente hasta acá, hasta la 8, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la relación jurídica. De la relación jurídica estoy viendo el sujeto de la relación jurídica. ¿Está? O sea, de la 1 a la 8 estoy viendo el sujeto de la relación jurídica. Pero después la materia sigue. Y como la materia sigue, tengo que ver qué cosa. Los otros elementos de la relación jurídica. Si el primer elemento de la relación jurídica es el sujeto, los otros elementos son el objeto y la causa. Entonces, ¿dónde vemos el objeto de la
relación jurídica en la unidad 9, que si bien tiene un trasfondo bien de derecho patrimonial, y se confunde en cierta forma porque es una unidad que habla del patrimonio, los bienes, las cosas, su naturaleza jurídica, hay otras relaciones jurídicas que son extrapatrimoniales, pero en esencia se entiende que la mayoría de las relaciones jurídicas son de carácter patrimonial y por eso el objeto de la relación jurídica con una mirada patrimonial se da en la unidad 9. Más allá que siempre se explica que hay otros actos jurídicos que no necesariamente son patrimoniales sobre bienes y cosas, pero siempre van a tener un correlato sobre bienes y cosas indirectamente o directamente. Por último, por ahí lo más confuso y lo que a su vez es más apasionante desde el punto de vista de la práctica, porque no vayan a pensar que nuestra materia, como es una materia de primer año, es una materia que no ven más y después seguro en el derecho cuando uno ejerce no lo analiza o no le sirve. Para nada, yo que ejerzo hace más de 20 años, le digo que estos conceptos que ustedes ven en primer año, abuso del derecho, simulación, la naturaleza jurídica de los actos, instrumentos públicos, es algo de todos los días en la profesión y es tremendamente útil. Hecho ilícito, que es la base de todos los juicios de daño y perjuicio. Y así puedo enumerar un montón de cosas. Así que no vayan a pensar que nuestra materia que es como residual, ¿no es cierto? Y que tiene un contenido tan general, no sirve nada, porque justamente viene a solucionar y dar una base a todas las otras materias de la rama del derecho privado. Bien, entonces, decíamos, sujeto de la 2 a la 8 del programa. Objeto, unidad 9. Y de las 10 a la 11, 12, 13, 14, 15, vemos, ¿qué cosa? La causa de la relación jurídica. Entonces, en otras palabras, nuestra materia engloba justamente el estudio de los 3 elementos de la relación jurídica. Eso es lo que vemos en derecho privado parte general. Muy bien, ya vimos la conceptualización del derecho privado parte general y la relación jurídica. Antes de pasar al punto B, que es derecho objetivo y subjetivo, que esto es muy importante porque hace a la introducción de ustedes en la temática de los conceptos propios del derecho privado y de la terminología jurídica, porque son palabras que se ven en el derecho muchísimo y de uso diario. Pregunto, para no hablar solo tanto tiempo, de la materia, del contenido, de... Yo bibliografía, ya como todos me dijeron que tenían, deduzco que ya tienen todo bien. ¿Hay alguna pregunta antes que siga avanzando? Porque ya son 5 alumnos, ya no estamos solitos. ¿Todo bien, Franco, Mariano, Rocío, Gabriela, Berenice? Profe, Bueno, yo tengo una consulta. para eso estamos. Sí. El programa, ¿dónde lo encuentro? En el e-learning. Acá yo tengo abierto el e-learning. Usted tiene su e-learning, ¿no es cierto? Sí. A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos acá. Están viendo mi pantalla mientras navego, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están viendo la página de la Facu o no? Sí, profe. Bueno, vienen a la página de la Facu, se van al e-learning. Acá se van a ciencias jurídicas. Acá se van a acceder. Acá ponen su nombre de usuario y su contraseña. Todos tienen nombre de usuario y contraseña, ¿no es cierto? Sí. Sí. Miren acá. Bueno, acá a ustedes, aquellas materias donde están inscritos, se les va a habilitar para que puedan ver el e-learning y llegar a programas, contenidos y demás. Acá van a ver, bueno, yo soy profesor a nivel nacional, también estoy en todas las cátedras, por eso mi nombre, a diferencia de los otros tutores, figura acá. Entonces, ustedes son de acá, de cursado intensivo, porque estos chicos son del cursado del primer semestre. Entonces van acá, que entiendo que ustedes tienen que tener habilitado esto. Si ustedes no tienen habilitado en su e-learning esto, tienen que reclamar y tienen que solicitar la inscripción manual porque se les venció el plazo de inscripción de la materia. Entiendo que todos tienen esto. Sí, ese que está arriba, que es derecho privado, parte general, ese es cursado intensivo también. No, porque yo soy profesor de los dos, del semestral y del intensivo, y tengo habilitado los dos. Este que dice cursado intensivo es el de ustedes. ¿Ah? Que es similar, solamente que es más corto y tienen que estudiar con menos tiempo, por eso es intensivo. Y acá miren qué dice acá. Programa. Van acá y ahí está. Rapidísimo. Ya lo encontré, gracias. Bien, me encanta poder ayudar en directo y
y solucionar las preguntas. Perfecto, y eso no se sienta mal por una cosa tan sencilla. Está bien, es primer año, son las primeras clases que son intensivos, para eso estamos, pregunten. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de seguir avanzando? Sí, el tema de la fecha de los exámenes yo había encontrado en la parte de o sea, de la fecha de los parciales para cursado intensivo. Sí. ¿Dice ahí cursado intensivo Sí. cuando es para nosotros? Sí, cuando es cursado intensivo, ustedes acá van a ver, fíjense que el cronograma de clases, yo este archivo, entiendo que todos ustedes están en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, en el cronograma, fíjense, en este archivo tienen todas las condiciones de regularidad de la materia y acá dice clarito, parcial único, 13 de octubre, de la 1 a la 8, en plataforma. El 11 de noviembre, también de la 1 a la 8, en plataforma de exámenes, múltiple choice online, a libro abierto. Yo les digo por amplísima experiencia, hace más de 18 años que doy clase de esta materia, obviamente el final es completo de la 1 a la 15 y es en la sede con la computadora. Si ustedes ven las clases, entienden lo que se explica y tienen el material en el parcial, yo creo que ustedes tienen que salir bien. El secreto para regularizar esta materia es entender, no estudiar de memoria artículos ni nada por el estilo. Si ustedes entienden y están bien organizaditos y en su programa tienen marcados las cosas que entran y los temas que donde están ubicados, ustedes tienen que andar bien y tienen que aprobar el parcial. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Bien, me alegro que ya somos más. Claro. Sobre el tema de las actividades, me habían dicho cuando yo fui a la sede que me tendría que aparecer en otro lado, o sea, al lado de los recursos audiovisuales, exámenes y todo eso, el tema de las actividades. Porque Sí. esas actividades que yo hacía ya estaban hechos ya y era para como guiarse nomás, digamos, y no era un trabajo obligatorio para entregar. Claro, el Era tema es el siguiente. Hay trabajo, hay un porcentaje de entrega que la doctora Echeverri en su clase de habilidad explicó que va a confiar en ustedes, porque ella no puede leer 400 trabajos. Entonces usted tiene que cumplir con presentar algo de contenido en cada uno de esos. Fíjense ahora, vayamos entonces para explicar un poquito esto, a ver, a espacio de trabajo, y van a ver, están viendo, ¿no es cierto? Sí. Van a ver que dice material de estudio. El cronograma, que es el archivo que yo bajé de acá y compartí por WhatsApp, y un foro de consultas generales. Acá está los avisos. Esta es la doctora Echeverri, es la profesora que los va a evaluar a ustedes. Acá está el tema de bibliografía. Yo sé que dice Borda, pero si lo tiene a Benjamín Pérez está perfecto y más que suficiente. Si quieren estudiar Borda, por supuesto, bienvenido sea. Acá dice requisitos de cursada, aprobación. Es lo mismo que el archivo que compartí con ustedes. Ese es el foro de novedades, ¿no es cierto? Después está el consultas generales, en donde todos los alumnos del país hacen las preguntas. Y acá fíjense, está todo dividido por unidades y dice unidad 1, 2, 3, 4, 5. Hay unas que comparten, la 10 y la 11 están en un solo bloque, digamos, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ustedes tienen que ir avanzando con este cronograma que tenemos acá, que dice que cronograma de actividades y lectura. Fíjense, hoy es 20 de septiembre. Ustedes ya tendrían que más o menos tener leído hasta la unidad 5 y tendrían que estar trabajando en esa unidad. Entonces, en cada unidad, y eso si lo quieren hacer, hay contenido de la 1 a la 5 de sobra en el canal de YouTube y en la plataforma, pero la idea es justamente generar este espacio de feedback directo, ¿no es cierto? Fíjense, cada unidad tiene la actividad. Actividad de la unidad 3. Cuestionario, correcciones de la actividad 3. Actividad de la unidad 4. Foro de entrega de la actividad 4. Entonces, ustedes en este foro tienen la presentación, que es en este momento lo que están presentando los chicos. Ustedes, si no hicieron nada de esto, todavía están a tiempo, pero tienen que hacerlo. Los trabajos prácticos son súper sencillos, de una carilla y media, sobre temas de la unidad. Todo esto se hace y la profesora nos los va a corregir. Lo que tiene que figurar es como que enviaron esos trabajos.
¿Está? Yo hice, profe, yo hice y no sabía cómo subir. O sea que tengo ahí, todavía no sé cómo subirlo. Ay, qué pena no podés compartir pantalla, porque entiendo que así como hay un foro, tiene que haber un recurso creado para subir ese trabajito. Es un trabajito, ¿no? No se vayan a volver locos, que ni siquiera lo van a corregir. Pero es como un disparador para que ustedes no se vuelvan en los laureles y cuando llegue octubre, tipo el 8 de octubre, digan, bueno, se viene el parcial de civil, que es el 13, me voy a poner las pilas. No, la idea es que no agarren y quemen su cerebro estas 8 bolillas en 3 días, sino que por lo menos agosto, septiembre, octubre, finales de agosto, de todo septiembre, octubre, seamos más realistas, le pongan las pilas, ¿está? Yo entiendo que dice, a ver, respuesta correcta de actividad 1, así es el sistema. Respuesta correcta, o sea, ustedes ya tienen las respuestas de la actividad y es de autocorrección el trabajo, así que si hicieron mal o bien, no importa en la medida que aprueben el parcial, lo importante es presentarlo, ¿está? Y ya de la unidad 2, fíjense que no está la respuesta, o sea, yo creo que están a tiempo ya. De la unidad 1 me parece que ya cerró el tema, pero unidad 2, unidad 3, unidad 4, 5, 6, toda esa unidad, 7, 8, todavía están a tiempo. Esto que dice no mostrar a estudiantes es porque yo accedo con una clave maestra como profesor. Ustedes obviamente no van a ver eso que dice. Fíjense, las correcciones todavía no están de las 6, de las 7, de las 5, no están de las 4, no están de las 3, así que están entre la 1 y la 2. Por eso está bien lo que se está haciendo de dar la 1 y la 2. Lo que sí hay que acelerar de acá al 13 de octubre para hacer. ¿Se entendió el tema del trabajo? Sí, profe. Por favor, la alumna que dijo que no sabe dónde está, fíjese bien. Y si quiere compartir pantalla, si está con una computadora, si está con un celular, una tablet, una computadora, Berenice creo que es, por favor comparte y la podemos asistir a ver dónde se sube eso. ¿Está? Es un hipervínculo para subir el trabajo, es muy sencillito. Y las condiciones del trabajo están dadas en cada unidad, digamos, pero en todos los casos no se comprometió la cátedra de que no va a ser de más de una página y media. Y ya les digo, es de autocorrección el tema, ¿no? La profesora no puede corregir 400 trabajos y es para estimularlos que ustedes lean y traten de entender. Muy bien, sigamos. Entonces, ahora sí hablemos del derecho objetivo y subjetivo, el interés legítimo. Una de las cosas primordiales que vemos en primer año de la carrera de abogacía es justamente que aprendemos una cosa trascendental para el resto de los años, que es lenguaje jurídico. Si ustedes de acá a 4 años, ya cerca de recibirse, le preguntan, ¿qué aprendiste del primer año? Lo único que van a poder decir, porque no creo que no es normal, digamos que después de 4 años ustedes agarren el programa de la materia y digan, sí, te explico este tema, este otro tema, sí, no. Pero lo que sí se van a acordar es lenguaje jurídico. ¿Está? ¿Qué es esto del lenguaje jurídico? El derecho es una ciencia social, que como tal tiene palabras muy propias de esa ciencia. Eso es lo que el alumno se lleva para adelante en primer año. Y si hay palabras que se empiezan a manejar y a estudiar en primer año, son estas que vemos a continuación. Derecho objetivo y subjetivo. Son conceptos claves que hacen a comprender un libro de derecho. Porque si yo agarro el libro de Bordo, Díaz, Benjamín Pérez y Fuentes, Rivera, bueno, tantos autores que estudian y hablan de derecho privado, voy a empezar a entender algo. Y es probable que necesite un instrumento que es clave para entender nuestra materia, que es el diccionario jurídico. Entonces, otra gran cosa que seguramente la doctora Echeverri ya dijo también, aparte de estudiar con el Código Civil y Comercial, de estudiar con Benjamín Pérez Oborda, de estudiar con el módulo, que el módulo sirve a los fines de la síntesis, no se puede estudiar con el módulo, se puede repasar con el módulo. Hay un elemento clave que todo alumno de primero y de segundo año tiene que tener, que es el diccionario jurídico. Y si hay un secreto para aprobar los parciales de primer año, es ese, que como ustedes se sientan de golpe, vienen del secundario, de otras universidades, otras carreras, lo que sea, o la primera vez que estudiaron una carrera, lo que sea, pero van y chocan de lleno, salvo que sean alumnos de pase, ¿no es cierto? Y ya tengan otras materias de la carrera, chocan de lleno con el lenguaje propio del derecho privado. Entonces, van a entender algo, o tal vez mucho, pero no todo.
Entonces, si hay algo que ustedes tienen que hacer, y esto es tal vez lo más sabio que puedo compartir con ustedes en este momento, es cuando no entiendan una palabra, agarran el diccionario jurídico. Eso es muy, muy, muy importante. Y yo prefiero que ustedes, en vez de leer 25 hojas, porque por ahí es común que los estudiantes se pongan como objetivo leer tantas hojas y decir, bueno, hoy hacemos la unidad 1, 2, 3. Bueno, es siempre preferible, en vez de estudiar, por ejemplo, 25 hojas, entender las primeras 10. Porque si no, uno se pone a repetir como cotorra y no entiende y no sirve repetir algo, porque soy estudiante y me pasaba lo mismo, no sirve repetir algo si uno no lo comprende. ¿Está? Es una cosa muy importante que tienen que tener presente. Bien, vayamos ahora sí al derecho objetivo y al derecho subjetivo. ¿El derecho objetivo qué es? Es el conjunto de normas jurídicas vigentes en un lugar de un tiempo determinado. ¿Qué es el derecho positivo? Es el conjunto de normas legales vigentes. Eso es el derecho objetivo. A ver, ejemplos de derecho objetivo hay muchísimos. Son todas las normas en sentido general vigentes. La Constitución Nacional es derecho objetivo. El Código Penal es derecho objetivo. El Código Civil y Comercial es derecho objetivo. Un decreto del gobernador es derecho objetivo. Una resolución del intendente es derecho objetivo. Toda norma jurídica vigente es derecho objetivo. Y eso es muy importante. Si el derecho no está vigente, ya deja de ser derecho objetivo y es derecho ya derogado, o puede ser un derecho de otro país que no es objetivo porque no es de nuestro lugar, que se llama derecho análogo, por analogía, derecho comparado, no análogo, derecho comparado internacional. Bien, eso es el derecho objetivo. Entonces, cada vez que ustedes en los libros lo van a escuchar muchísimo, y lo van a leer muchísimo, y lo van a ver muchísimo, y vean, dicen, bueno, según el derecho objetivo, el derecho objetivo es la norma jurídica vigente. Entonces, si están hablando, por ejemplo, del derecho civil, y ven derecho objetivo, estamos hablando del derecho civil. Si están hablando del Código Civil, estamos hablando, y hablan del derecho objetivo, están hablando del Código Civil. Entonces, derecho objetivo es la norma jurídica vigente en un lugar y en un tiempo determinado. Es la ley en sentido general, se podría decir. Bien, el derecho subjetivo ya es distinto. Y acá ya se podría encuadrar y lo podríamos marcar un poquito así. Vamos a ponerlo así, en amarillito. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de derecho subjetivo, hay que vincularlo al interés legítimo y a los intereses difusos. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a la legitimación para hablar en procesos también, aparte de la naturaleza del vínculo de la relación jurídica. ¿Qué significa esto? El derecho subjetivo tiene un encuadre y una base en un derecho objetivo que nos brinda la relación jurídica. Fíjense cómo ya dije un montón de cosas muy propias de la terminología jurídica, y ahí es donde ustedes se pueden cruzar los cables y decir, pucha, ya me habló que el derecho subjetivo tiene como sustento el derecho objetivo y genera la relación jurídica. Entonces yo les dije esto, y si ustedes no saben cada una de esas palabras y esos conceptos, no van a entender. Pero irónicamente, todos los libros de derecho privado empiezan así. Entonces, por lo menos la parte general. Entonces, fíjense, el derecho subjetivo es el derecho de los sujetos. No es un derecho subjetivo porque es de una parte o de una parte de una cosa, sino que es de los sujetos y es la prerrogativa individual que tienen los sujetos en el marco de una relación jurídica que le da el derecho objetivo para exigir el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, algo sencillísimo del derecho comercial, un pagaré. Si usted tiene un pagaré es porque seguramente habrán prestado un dinero o una mercadería se compró a cuenta de que Juan Pérez, en un título de crédito, que es el pagaré, se compromete a que el día tanto de mayo, qué sé yo, de abril, o el mes que sea, ahora el próximo noviembre, le va a pagar a Juan Pérez la suma de 500 pesos. ¿Está? Eso es un título ejecutivo y eso tiene un sustento jurídico. No es lo mismo que se junten unos amigos y que digan, bueno, sí, mañana te doy la plata. Bueno, eso es un compromiso que se lo lleva al viento, pero si yo firmo un pagaré, ¿qué tengo? Una relación jurídica. Bueno, el pagaré está estudiado en un decreto ley que regula el pagaré cambiario, creo que el 593 y del año 63, si no me equivoco, que regula el tema del pagaré cambiario. Entonces, eso es el decreto regulatorio del pagaré, que es derecho objetivo. ¿Y qué se generó cuando se dio el dinero y se firmó un pagaré? Una relación jurídica.
¿Y qué tiene el sujeto que no le pagaron para reclamar y embargarle a su deudor los bienes? Tiene un derecho subjetivo. ¿Está? Ese es el concepto de derecho subjetivo que se vincula entre sí con el concepto de derecho objetivo y la relación jurídica. Por eso que está acá en esta unidad. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de un interés legítimo, ya estamos haciendo referencia a una comunidad, se podría decir, a una unión, digamos, de un grupo, esto que marqué no era la idea, a una unión de un grupo de sujetos. Estaba queriendo hacer un circulito, pero esto no es un editor de texto, digamos, como un editor de texto. ¿Por qué explico esto? Un editor de imágenes, mejor dicho. Acá si yo tengo un circulito, ¿por qué les explico esto? Vamos a hacer una forma. Yo tengo una comunidad. Y esta comunidad tiene elementos en común. Estos elementos en común están todos dentro de un mismo grupo. Está vamos a poner color. Está a ver por qué no me deja pintar, justo lo que quise hacer el arquitecto. Ahí está. Está Juan, está Pedro, Pepe, Josefina, Francisco, y todos tienen elementos en común. ¿Qué tienen en común estos elementos? Y bueno, hay que hablar de quién estamos hablando. O sea, podemos hablar de las personas que viven en un mismo edificio, tienen en común el edificio. De los alumnos de una universidad, tienen en común que son alumnos de esa universidad. De un equipo de fútbol, de un club, todos son jugadores de ese club. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un vínculo determinado o bien determinable de sujetos, se puede invocar justamente lo que dice el programa, un interés legítimo respecto de ellos. ¿Para qué? Para, como en el caso del derecho subjetivo, amparándonos en un derecho objetivo, una relación jurídica, accionar y reclamar algo por ese interés legítimo que tiene el sujeto, que va a beneficiar en principio a todos. El mejor ejemplo, me acuerdo, un caso de las antenas satelitales y la gente que se enfermaba de cáncer en los edificios, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que había enfermos por la antena satelital, fíjense que eso está regulado, está estudiado, las antenas no pueden estar más en los edificios. Bueno, en otra época, esas antenas de celulares, que como irradian muchas ondas, generan enfermedades, estaban en el piso décimo de un edificio de 10 pisos. Bueno, y tienen 4 sujetos que viven ahí, el del décimo A, B, C y D. ¿Está? El del A, B y el C se enfermaron, el del D no se enfermó. Entonces, el A y el C puede pedir los daños y perjuicios ¿cómo? Por un derecho subjetivo, porque a él ya le pasó que esa antena no enfermó. Pero el D no se enfermó. La pregunta del millón es, ¿tienen que esperar que se enferme el sujeto del D para pedir una medida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se tiene que enfermar o no? No, sería lo más injusto del mundo. ¿Por qué? Porque amparándose en un interés legítimo, como integrante de esa comunidad que vimos acá, este es el del A, este es el del B, este es el del C, y este es el del D, del departamento, tienen un elemento en común que los une, que son todos personas que viven en el 10º piso de ese edificio donde está esa antena. ¿Está? Bien. Ahora, en los intereses difusos ya nos vinculamos con la temática de los derechos colectivos. Ya hablamos de otra cosa mucho más amplia, pero eso es mucho más difusa, irónicamente. ¿Está? Y ya vemos el pie del derecho público en el derecho privado. Recuerden ustedes que después de la modificación del Código Civil y Comercial y la derogación del Código de Comercio, estamos hablando de agosto del 2015, cuando entra en vigente el nuevo Código Civil y Comercial, se produce la constitucionalización del derecho privado y empiezan a haber normas del derecho público vinculadas al derecho privado, o por lo menos ratificadas en el derecho privado. Entonces, dentro de estas normas podemos decir que
uno de los institutos que tienen mucha regambre en este fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, es el de los intereses difusos, porque es un concepto que está arraigado en la Constitución Nacional, artículo 43, que hace referencia a los derechos colectivos, como el medio ambiente o la defensa del consumidor. Son dos grandes aristas trascendentales de los derechos colectivos. ¿Y por qué hablamos de derechos colectivos? Porque acá, volvamos al gráfico, ya cuando hablamos de una comunidad, no estamos hablando de una comunidad determinable de sujetos que estaban en este redondito. Ya no hablamos de eso. Ahora estamos hablando de sujetos que están difusos en esa comunidad, por eso los pinto así, que están diseminados, pero que tienen un interés común de tutela por parte del Estado. Por ejemplo, los derechos de defensa del consumidor o el medio ambiente. A todos estos, determinados o determinables, se les garantiza en la Constitución Nacional un medio ambiente digno. Y para eso, a través de, ya sea individualmente o a través de las asociaciones que cuidan a los al medio ambiente, por eso tiene que ser un derecho colectivo consagrado, se los puede, de acuerdo al caso de las pasteras, recuérdense ustedes el caso de las pasteras de Gualeguaychú, o las curtiembres y demás, cuando hay una cuestión del medio ambiente, ya no tengo un derecho subjetivo, ya no tengo un interés legítimo, tengo un interés difuso en proteger el medio ambiente. Lo mismo pasó, me acuerdo, en el año 2000, 2001, con el famoso CER, el coeficiente de estabilización de referencia, el tema de los corralitos y de la salida de la convertibilidad, generó una actualización y bueno, en aquella época estaba muy de moda que las instituciones de defensa del consumidor planteaban los amparos colectivos para defender los intereses de ¿quién? ¿De Juan Pérez? ¿De los Juanes Pérez que vivían toda una comunidad? No, de toda la comunidad se abrían los juzgados para que en contra de ese índice de actualización de referencia, el CER, no se indexen las deudas en contra del bolsillo de cada individuo. En aquella época, y hace muchísimos más años, nuestro país viene con problemas de inflación. Esos son los intereses difusos. Bueno, ahora a ver, son las 6:15, sigamos. Ahora, debería dar esto de abuso del derecho. Pero ¿qué pasa? Es un tema muy complejo que en los 15 minutos que nos falta para la clase no me parece que tenga el tiempo y los invito a que vean en el grupo de WhatsApp. Ya está subida la última clase de abuso del derecho. Los invito a que lo vean, si tienen un tiempo ahora o después, pero antes, por favor, háganlo. Y que en el grupo de WhatsApp me hagan preguntas sobre abuso del derecho. ¿Está? Porque no nos va a dar tiempo para este tema en directo. Hay mucho contenido en los libros y en las clases de esto. Sí me va a dar el tiempo para dar esto. El punto 2. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sería que podría volver a subir en el grupo. A ver, ya derecho privado intensivo, lo hacemos ya mismo. A ver. Acá está, bueno, lo vuelvo a subir. Sí, pues ya me añadieron, creo que después. Bueno. Por eso. Acá está privado intensivo, vamos a buscar. Acá. Muy bien, para eso estamos. Gracias. Ahí está. No, está muy bien, me encanta que aporten, lo más aburrido es estar solo hablando. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar con el punto 2 de la unidad 1? Yo sé que voy rápido, pero tampoco tenemos tanto tiempo y esto es intensivo. Bueno, si no hay preguntas, sigamos con el otro punto. Acá. Recuerden ver esa clase que acabo de pasar, por favor háganlo porque es muy importante, es 1 hora hablando de abuso del derecho, que es un tema tremendamente importante, que entra en el parcial y que es útil, todo tiene abuso del derecho. Bien, vamos ahora a este tema, que es un tema trascendental, porque si bien es sencillo, es un tema que ustedes tienen que saber como estudiantes de abogacía. Que esto es el derecho civil, derecho privado, concepto, contenido, eso ya lo vimos cuando vimos el derecho en general. Y esto es lo que tenemos que ver ahora. Civil argentino, fuente civil y comercial. ¿Qué pasa? Vamos a lo básico. ¿Qué es el Código Civil y Comercial? Fíjense que acá hay una trampita, o se puede malinterpretar.
El punto B dice Código Civil Argentino y acá dice Código Civil y Comercial. ¿Qué significa esto? Durante muchos años, ya viniendo de 1869, Vélez Sarsfield, habrán escuchado de Vélez Sarsfield, que era un abogado cordobés muy reconocido, que fue el autor del anteproyecto de Código Civil y también del Código de Comercio, presentó para la Cámara de Diputados, estamos hablando del siglo XIX, en 1869, un Código Civil que regula todo lo que ya vimos al comienzo de esta clase. ¿Está? Y que tiene como objeto de análisis, y es el derecho objetivo, que regula todas esas materias que vimos: parte general, obligaciones, contratos, reales, familia, todo ese mundo está en el Código Civil argentino. ¿Qué pasa? Las instituciones se van actualizando. Las fuentes que utilizó el Código Civil argentino no son las mismas fuentes que se utilizaron para el Código Civil y Comercial de la nación actual. Históricamente, a los fines de recordar un poco qué utilizó Vélez Sarsfield, esto yo creo que ya no van a tomar más en clase porque es algo que, en examen, porque es algo que ya no tiene mucha razón de ser, pero si bien está en el programa, por eso lo explicamos. Pero más que nada nos interesa saber qué es el Código Civil y Comercial. Pero las fuentes que tomó Vélez Sarsfield son el derecho romano, por eso hay una materia entera que estudia el derecho romano, porque es la base histórica del derecho privado de nuestro país. Después, el Código Napoleónico, el esbozo de Freitas y todo lo que hace a las normas del Cabildo, a las normas locales del siglo XIX, fueron plasmadas en ese Código Civil y fueron la fuente de ese Código Civil. Tenía, en cuanto a, vamos al tema de métodos y notas, una metodología distinta, no tenía la misma cantidad de libros. Hay un tema muy interesante que es que el Código Civil no recepcionaba nuestra materia, la de civil parte general, en un único libro, sino que estaban diseminados en algunos artículos, en título primero preliminar, título segundo, modo de portar los intervalos del derecho. Estaban dispersos los artículos, pero no tenían una metodología propia, no tenían un libro propio y exclusivo de ellos. Entonces, un gran logro de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el instrumento que tenemos ahora, seguro acá mis compañeros tengo algunos de vuelta, es esto, van a encontrarse que no hay notas como antes. Gran diferencia entre el Código Civil argentino y el Código Civil y Comercial de la Nación. Antes, en los códigos, abajo de los artículos, tenían notas. ¿Qué eran las notas? Eran las notas del propio Vélez Sarsfield y de su equipo de trabajo, en donde, que creo que era una persona del equipo de trabajo, claro, en donde se anotaba el origen y se citaba el origen y el derecho comparado, mucho del derecho francés, en ese artículo. La comisión redactora encabezada por el doctor Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con más de 100 juristas, dijo, bueno, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no va a tener notas. ¿Está? Es una gran reforma que hubo en ese sentido. Por supuesto, si vamos al tema que nos pide el programa, que es reforma, que está acá, vamos a ver que las reformas que vienen del Código Civil del siglo XIX al Código Civil y Comercial de la Nación ahora son tremendas y lógicas. ¿Por qué? Porque la vida en la Argentina del siglo XIX al siglo XXI es totalmente diferente. Y obviamente hay que adecuarse. Fíjense, en el momento de la sanción, que fue en 1869, fíjense, le dieron 2 años para la entrada en vigencia del Código Civil, porque entró en vigencia el 1 de enero de 1871, con la ley 340. En esa época había un montón de institutos que ustedes dirán, qué locura que existía eso. Sí, qué locura, pero era la sociedad de aquella época. En aquel Código Civil, por ejemplo, estaba prohibido el divorcio. La gente no se podía divorciar. Por ejemplo, los hijos eran legítimos e ilegítimos. Cosa que ustedes ya me imagino que ni escucharán. Lo que se escucha ahora, obviamente, es el hijo matrimonial y el hijo extramatrimonial. Las responsabilidades de los socios de las sociedades eran distintas, y así un montón de institutos que a lo largo del tiempo fueron cambiando. Una gran reforma fue la reforma de mediados del siglo pasado, con la ley 17711, que reformó cerca de 440 artículos, incorporó elementos, esto es más historia, pero está bueno porque está en el programa, y interesante que sepan el devenir del código y dónde estamos actualmente.
modificó muchas cosas y fueron pasando el tiempo. La ley de divorcio se sanciona en la década del 80 y mucha gente por fin se puede divorciar después de esto. Y bueno, en los últimos 20 años hubo una aceleración tremenda, las personas del mismo sexo no se podían casar, ahora está la ley de matrimonio igualitario y de igualdad de género. Tenemos, bueno, la ultimita reforma después de la sanción, porque recuerden que el Código Civil y Comercial de la Nación es una ley, que es la ley 26.994, que hace un montón de cosas. Primero, deroga muchos institutos que los subsume, los incorpora en este Código Civil y Comercial de la Nación, que es la ley 26.994. Y deja de lado, los deja vivos, por ejemplo, la ley de seguros, a otros institutos, la ley de defensa del consumidor también, pero deroga el Código de Comercio e incorpora todo lo que está en el Código de Comercio a este Código Civil y Comercial. ¿Cómo fue creado este Código Civil y Comercial? ¿Cuándo fue? Bueno, del 2013 al 2015, entiendo yo, trabajó una comisión de notables con más de 100 profesores universitarios, jueces, abogados destacados, sobre todo doctrinarios, jurisconsultos, que dijeron, bueno, tenemos que ayornar las normas. Incluso, bueno, esto entró en vigencia en agosto del año 2015, así que ya no es tanto el nuevo código, porque ya estamos hablando que el Código Civil y Comercial tiene 6 años ya al momento de esta clase. Por supuesto, el código anterior venía de 1871, así que imagínense los años y años que tuvo vigencia, y hay muchas cuestiones que aún siguen por un principio de aplicación de la ley del tiempo, siendo resuelta por los jueces con el viejo código. Eso va a ser, a medida que pasen los años, va a ser dejado de lado. Incluso después del año 2015, bueno, una gran modificación que tiene mucho que ver con nuestra materia y con los derechos romanos, una gran modificación es el tema de la capacidad. Antes, durante muchos años, la plena capacidad, la mayoría de edad, se daba a los 21 años. Hace pocos años se modificó, creo que el artículo 128, si no me equivoco, y la capacidad se da ¿a qué edad? A los 18 años. Con la modificación esta actual, incluso a los 16 años, como vamos a ver en la bolilla 6, se amplían las capacidades del derecho sobre el propio cuerpo. Y así un montón de garantías y derechos que se va dando a las personas. Incluso, para que vean que esto no es sanata y es una cosa útil para todos los días, hoy en la mañana en la oficina hice un contrato para cobrar una deuda de un alquiler caído que se debía por un inmueble, y le digo, mirá, lo moderno es lo moderno. Yo acá no voy a constituir, no te voy a mandar carta de documentos si vos no cumplís con esto. Vamos a hacer domicilio electrónico. ¿Por qué? Porque hace re poquito, en el año 2018, se modifica el artículo 75 del Código Civil y Comercial y se incorpora al email como un domicilio constituido permitido por la norma. Entonces, en ese contrato yo modifiqué, eso pasó hoy a la mañana, porque está bueno que todo esto tan abstracto y tan general se entienda lo útil que es para las personas en particular y para el ejercicio de la profesión. Entonces, hoy en la mañana redactando, decía, bueno, en el marco del artículo 75, las partes constituyen domicilios en @gmail, Camargo Fernández, estudio jurídico, y ahí ya está. Entonces, si esa persona no cumple, yo tengo un artículo, que esto es re novedoso, estamos hablando de reforma, ¿no es cierto? Tengo un artículo del Código Civil que me faculta, y esto lo voy a poner en un juicio, han habido tratados estos últimos años de la prueba electrónica, es una cosa muy moderna, se están queriendo regular las criptomonedas, es un tema que el devenir de los fenómenos va más allá de la velocidad que se pueden regular los mismos, y por eso el derecho se tiene que ir adecuando. Entonces, ¿qué hice? Constituir domicilio electrónico y a otra cosa, mucho más sencillo, muestro el email que le mandé a la persona y listo. Por supuesto, se impugna una pericial electrónica, etcétera, etcétera. Bueno, hecha la aclaración, vamos a lo último, que ya son las 6 de la tarde, para entender lo siguiente. ¿Qué es esto? Porque ¿qué es el Código Civil? Seguramente ustedes habrán visto o escuchado la pirámide de Kelsen. Hoy estoy con los gráficos. Vamos al tema de la pirámide. Si yo agarro, a ver si tengo forma, sí, seguro tengo un triángulo. Acá tengo un triángulo. Si yo agarro la pirámide, Kelsen es un autor europeo, alemán, destacado, que planteó que hay una base normativa, ¿no es cierto? Y hay una punta y una base. Arriba de todo están las normas superiores, por lo cual las normas inferiores no pueden ir en contra
de esas normas superiores. Arriba de todo, ¿qué tenemos? Le doy una pista. CN. ¿Qué es CN? ¿Qué será CN? ¿Qué derecho? Constitución Nacional, pues. Muy bien, mi alumna. La Constitución Nacional. No puede haber normas superiores a la Constitución Nacional. Como mucho, en el marco del artículo 55 y inciso 22, hay tratados internacionales de jerarquía constitucional, de un grado de igualdad a la Constitución Nacional, pero no hay nada en nuestro derecho positivo, en nuestro derecho objetivo, superior a la Constitución Nacional. Bien, pero después venimos para abajo. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos las leyes nacionales, tenemos los decretos nacionales, paralelamente tenemos los órdenes locales, tenemos las constituciones provinciales, las leyes provinciales, tenemos las resoluciones de intendente, tenemos las ordenanzas municipales y así un montón de normas que van a ver en el derecho público. Y la gran pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué es que sé, dirían los franceses, qué es esto? El Código Civil y Comercial desde el punto de vista de la pirámide de Kelsen. ¿Qué es esto? ¿Qué opinan, alumnos? ¿Qué es el Código Civil y Comercial en esta pirámide? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué opinan? Le doy pistas. El Código Civil está en un rango de igualdad de la Constitución Nacional. O sea, si hay una norma, escuchen bien la pregunta, si hay una norma que no está en el Código Civil, pero que se contrapone con el Código Civil y Comercial, ¿qué vale más, el Código Civil y Comercial o la norma? Primera pregunta. Segunda cuestión. Abajo de la Constitución Nacional tenemos las leyes nacionales. ¿El Código Civil está en el medio? ¿Es una ley nacional? ¿Está en el rango de un decreto emitido por el presidente? ¿Qué opinan ustedes? Por ahí anda. Algo de lo que dije es lo que vale. Bueno, como nadie dice nada, aclaro. El Código Civil y Comercial es una ley nacional. Por ende, es emitida por el Congreso. A diferencia de la Constitución Nacional, que se necesita una comisión reformadora, que es mucho más complejo, que la última fue en el año 1994, el Código Civil no tiene el rango de Constitución, está por abajo y como cualquier ley nacional puede ser modificado por ¿quién? ¿Quién sanciona las leyes nacionales? A ver, ahí activaron un micrófono. ¿Quién sanciona? Ahí creo que Liliana tiene que activar el micrófono porque veo que habla, pero está con el micrófono apagado, ¿no? ¿Quién sanciona una ley para alumnos del primer año? Las leyes nacionales las sanciona el Congreso. El Congreso está compuesto por 2 cámaras, de senadores y de diputados. Bueno, el Código Civil es una ley. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿y por qué se llama código? ¿Por qué hablamos de código? Y todo el tiempo código, código. Es como que es una ley más importante. Bueno, desde el punto de vista de, fíjense lo que es, enorme. Desde el punto de vista de su contenido, tiene un montón de normas que regulan la vida cotidiana. Pero ¿qué pasa? Esas normas están organizadas metodológicamente. Entonces, como es una ley nacional, puede ser modificada, como pasó con el artículo 75, acabo de explicar, del domicilio, por otra norma posterior. Entonces, es una norma organizada metodológicamente. Eso nos lleva a ver cómo es el método del Código Civil. El método, y esa es la gran diferencia, porque si tengo, por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, una norma muy importante que regula las relaciones laborales, pero no está organizada como un Código Civil. Está organizada, tiene títulos, tiene capítulos, pero es como cualquier norma. En cambio, acá no. Acá, ¿qué tenemos acá? Esto que yo estoy mostrando en pantalla. Tenemos una cosa organizada temáticamente. Tenemos, como decía, fíjense, ¿cómo dice acá? Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26994. O sea, es una ley nacional. Entonces tenemos, ¿cómo está organizado? Un índice, que en realidad cada código puede tener un índice temático, todos tienen un índice temático, puede tener un índice del apéndice, que son las leyes complementarias, que son muy importantes, o un índice alfabético también. Cada editorial tiene su índice, ¿no es cierto? Cómo organiza su índice. Y después tenemos este título preliminar, que tiene todo que ver con ¿qué? Con la unidad 1. La unidad 1 de nuestra materia está en el título preliminar. Vemos el derecho, la ley, el ejercicio de los derechos, que es abuso del derecho,
derechos y bienes, que se ve después en la unidad 9 también. Se ve acá en el título preliminar. Tenemos un título preliminar. Pero después estamos organizados como metodológicamente. En libros. Libro primero. ¿Qué es el libro primero, chicos? Nuestra materia. Antes, en el código de Vélez, no estaba el libro primero como nuestra materia. Estaba diseminado, disperso entre los primeros artículos. Ahora no. Ahora esto que estamos explicando acá, que va del artículo 19 al 400, acá está nuestra materia. El 95%, porque hay algunos artículos que no están, el 95% de nuestra materia está en el libro primero. Y que a su vez, el libro primero está dividido en títulos, del primero al quinto. Fíjense, hecho y acto jurídico es de la 14 a la 15, bienes la unidad 9, persona jurídica unidad 8, persona humana de la 2 a la 7. Fíjense, todo lo que ve de una materia está en este libro. Después saltamos ya, nos vamos a civil 5. En el libro segundo vemos las relaciones de familia, el matrimonio, el divorcio, el parentesco, la afiliación. Libro tercero, de los derechos personales. Acá vemos las obligaciones y los contratos de consumo en particular. Reales, chicos, la posesión, el dominio, el condominio, la usucapión, la propiedad horizontal, la servidumbre. Libro quinto, transmisión de los derechos a causa de muerte. Acá vemos las sucesiones, aceptación de la herencia, la responsabilidad de los herederos, la posesión sucesoria, la partición de la herencia. Y por último, en el libro sexto, las disposiciones comunes a los personales y reales. Acá vemos un fenómeno muy importante que es la ley del tiempo, la pérdida de los derechos, la adquisición de los mismos, que es la prescripción de la acuosidad, el derecho de retención y las disposiciones del derecho internacional privado. Hay una materia que es con la que normalmente se reciben, que se regulan los últimos articulitos del Código Civil y Comercial, que es derecho privado internacional. O mejor dicho, derecho internacional privado. A su vez, como veremos a continuación, cada libro tiene títulos, pero los títulos a su vez se pueden subdividir ¿en qué? ¿En qué se puede subdividir? En capítulos. Entonces, fíjense, el título primero de la persona humana a su vez tiene otros capítulos. El capítulo 1 de la persona. Fíjense, a su vez, por ejemplo, el capítulo, o sea, libro, título, capítulo, a su vez el capítulo, en algunos casos, no siempre, se divide en secciones. Fíjense que por eso es que la unidad 4 no está solita y la unidad 4 y 5 estudian el fenómeno de la capacidad, porque son dos. Y el código de recepción de la misma temática, porque tiene otra sección. Entonces, la temática de la capacidad está en el capítulo segundo, que a su vez tiene dos secciones. La primera sección, que regula los principios generales, y la segunda sección de las personas menores de edad. A su vez, cada sección se divide en algo que ustedes conocerán mucho, que son los artículos. A su vez hay secciones. Esto no es que siempre se da, sino es un ejemplo de la metodología del código, que es el punto del programa. Pueden dividirse en parágrafos. Esto ya es menos frecuente, pero se puede dar. Los parágrafos en artículos y los artículos en, ¿qué es esto? A, B, C y D, incisos. Y ahí, para de contar. ¿Está? Esa es la metodología del código para saber. Y esto creo que es interactivo. Si yo toco acá, no pasa nada. Van a ir viendo cómo se desgloba. Y a lo largo de toda su carrera, de estos 5 años, a este libro, que recomiendo que lo tengan, que lo compren, no digo ya, sino cuando puedan, lo van a ir leyendo de ahí, del artículo 1 al artículo 2677, 2700. ¿Está? Entonces, con eso tenemos todo lo que es esto que nos pide el programa, que es metodología, y llegamos a dar el punto 1 y 2, salvo abuso del derecho, que es muy largo, que invito a que vean el video que compartí recién. Y la clase que viene vamos a ver la ley, el tiempo. La unidad 2 la van a ver mañana con la doctora Echeverry. Seguramente retomamos todos aquellos puntos que la doctora Echeverry no dé y que entren en el parcial. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Estamos, chicos. Utilicen, por favor, el WhatsApp. No sean tímidos. Es primer año. Nadie va a decir, qué mal usaste esta palabra. Qué pagada de preguntar. Para nada. Justamente es primer año. ¿Está? Para algo está en el primer año, para ir adquiriendo toda esta terminología y de a poquito ir masticando estos conocimientos. Muy bien. Nada más. ¿Ninguna pregunta más? Nos vemos el año que viene. ¿Listo? Dale, gracias. Chao, chao. Éxitos.